les daré la opción. Pueden abrir la página a Mateo capítulo 28, 18 a 20. Vamos a estar allí en unos 45 minutos. Entonces, pueden abrir ahorita si quieren. Consideren este mensaje como una introducción a Mateo capítulo 28, 18 a 20. Y les quiero recordar que la serie que estamos haciendo en la iglesia es inusual, no es mi práctica habitual. Estoy hablando en estos mensajes con historias de nuestros hermanos y hermanas en Cristo que ya han ido al cielo, y mi esperanza es de conectarnos a la imagen más grande de la historia de la iglesia. Y mientras continuamos examinando la iglesia que honra a Cristo, llegamos esta mañana al Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Históricamente, una de las batallas más grandes ha sido la batalla por el Evangelio bíblico. En nuestra época actual, a partir de una observación casual, parece que una iglesia que captan y enseñan y resaltan las complejidades del Evangelio son mucho menos de los que reducen el Evangelio a invitaciones egocéntricas o una de mis menos favoritas. Jesús tiene un gran propósito para nosotros y necesitas aceptar a Jesús en tu corazón para encontrar ese propósito. Eso se enfoca en mí, no en Dios. Que parece que el Evangelio puede retorcerse en diferentes formas que llegan hasta los tiempos de los apóstoles. Y para nosotros, como una iglesia que honra a Cristo, es imperativo que tengamos correcta el Evangelio, porque las almas dependen en eso. Les voy a dar el tiempo para mi plan esta mañana, pero quiero que comiencen a pensar de los efectos del Evangelio. Primero, quiero decirles de un hombre que fue salvado por gracia. Mucha gente han escuchado del predicador Charles Haddon Spurgeon. Es nombrado el príncipe de los predicadores, y cuando Spurgeon murió, más de 100,000 personas se alinearon en las calles de Londres para presentar sus respetos mientras su cuerpo fue llevado a la tumba. Mucha gente ha escuchado de Spurgeon, hasta los incrédulos, pero casi nadie ha escuchado de Archibald Brown. Archibald Brown ministró fielmente también en Londres, fielmente a la sombra de Spurgeon. Y Archibald Brown era un buen amigo de Spurgeon y era pastor de Metropolitan Tabernacle por unos años en el siglo XX. Pero Archibald Brown fue el que Spurgeon le pidió que predicara en su funeral. Tenía tanto respeto por él. Archibald Brown creció en una iglesia local de Unión Congregacional en Brixton, pero nunca fue persuadido por el Evangelio. Escuchó el Evangelio cada domingo y fue a la escuela dominical porque sus padres lo llevaban, pero la escuela dominical nunca hizo nada para él hasta el año 1861, abril 15. La escuela dominical tenía una rotación de maestros y en ese domingo particular un voluntario nuevo vino a enseñarle a los niños. Su nombre era Annie Bigg, y confrontó a Brown en esta reunión. Nunca lo conocía, y Brown cuenta lo que pasó. Dijo, Annie Bigg me dijo, sin conocerme en absoluto, ¿eres cristiano? Y aunque odié la pregunta, no pude evitar honrar en mi corazón a quien tuvo el coraje moral de formularla. La siguiente pregunta fue, ¿irás a escuchar al señor Blackwood predicar el lunes? Y antes de saber exactamente dónde estaba, descubrí que había dado mi palabra. Arthur Blackwood era un joven empleado del gobierno que fue salvado durante su tiempo en el ejército, y en sus horas que no estaba trabajando se dedicaba a convertir a la gente a Cristo y se reunía con gente que venía a su casa, y Archibald Brown fue confrontado por Blackwood. Brown lo cuenta así. Blackwood me dijo, joven, eres un extraño aquí, ¿eres un cristiano? Y confesé de inmediato que no lo era y que no tenía deseo de serlo. Y creo que ahorita lo puedo escuchar. Dijo, qué triste.
La pregunta se quedó grabada en mi corazón por 2 días. No tuve descanso. Y en los próximos 2 días, Brown estuvo en una lucha con su propia alma. Ese lunes por la noche fue convencido de su pecado y escribió: era infierno por dentro. Duró toda la noche alternativamente orando y jurando. En un momento me arrodillo pidiendo misericordia a Dios y al siguiente me maldigo por ser tan tonto. El miércoles por la mañana, Brown salió a un parque y se sentó bajo un árbol y estaba leyendo un libro que se llama El amigo del pecador. Y Brown dijo que de repente salté a la paz y la alegría que entró en mi alma. Y como adolescente, tomó su cachucha y la aventó para arriba. Y luego escribió: ¿quién lo hubiera pensado? Lo primero que tuve que hacer como cristiano fue trepar a ese roble para agarrar mi gorra, porque estaba atrapada en las ramas. Y ahora 4 cosas importantes pasaron en la vida de Archibald Brown. Primero, abandonó la idea de entrar al negocio de su padre como comerciante de té. Segundo, eventualmente se convirtió a los 18 años el hombre más joven en el colegio de pastores de Charles Spurgeon. Tercer, su don para la predicación y la enseñanza era evidente. Se convirtió pastor en una iglesia pequeña. Y cuarto, se casó con Annie Bigg, porque ella fue la que le hizo la pregunta: ¿eres cristiano? Y quiero regresar a Archibald Brown al fin de nuestro tiempo juntos, porque la historia es magnífica, pero mi plan para esta mañana es de 5 partes. Primero, quiero examinar las doctrinas de la gracia en una forma resumida. Segundo, destacaré varias doctrinas claves sobre la gracia. Tercero, mostraré el amor de Cristo en el Evangelio. Y cuarto, les daré 3 aplicaciones. Y finalmente, revisaré una de las doctrinas de la gracia, en particular ilustrada por el ministerio de Archibald Brown. Entonces, comencemos. Vamos a resumir las doctrinas de las gracias. Y vamos a pasar por esto rápida. Y estas han sido enseñadas por teólogos por cientos de años, y vamos a pasar por estas. La primera es la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia dice que el pecador no merece atención de Dios excepto juicio eterno. El pecador no recibió la atención de Dios porque eres un poquito mejor o más digno de perdón que alguien más. Pablo escribió en Romanos 5:8: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la doctrina de gracia. Tenemos la doctrina de la elección. La doctrina de elección dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Podemos decir esto porque Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. De allí recibimos esto. Y el versículo siguiente dice que fue conforme a la buena intención de su voluntad, que fue la elección de Dios. Es un acto unilateral de Dios. Y miramos esto en Hechos capítulo 13, cuando un grupo de gentiles escuchó la proclamación del Evangelio. Hechos 13:48 dice que cuando los gentiles escucharon el Evangelio de la boca de Pablo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Esta es la doctrina de elección. La doctrina de expiación. La doctrina de expiación es el centro del Evangelio. Todas las doctrinas vienen de la expiación. Esta es la idea de sustitución, que Cristo fue un sacrificio sustituto en tu nombre para pagar la pena justa y correcta de la ira de Dios contra el pecado. Pedro explica la expiación diciendo en 1 Pedro 3:18: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, la sustitución, para llevarnos a Dios. Tenemos la doctrina del llamado divino, dice que hay un llamado externo del Evangelio, escuchar el Evangelio. Mucha gente escucha este llamado externo, pero también hay un llamado interno a la salvación, y menos gente escucha el llamado interno. El llamado interno es efectuado por el Espíritu Santo y es eficaz, que significa que es 100% eficaz y siempre resulta en la salvación.
Romanos 8:28 describe al cristiano como el que ha sido llamado por los propósitos de Dios, según los propósitos de Dios. Tenemos la doctrina de la conversión. La doctrina de la conversión presenta el aspecto de responsabilidad humana de la salvación. La salvación es, por supuesto, obra unilateral y monergista únicamente de Dios, pero hay un requisito de la humanidad. Afortunadamente, este requisito es fortalecido por el Espíritu Santo. Aunque hay una responsabilidad humana, Dios nos permite cumplir esa responsabilidad. La responsabilidad es la conversión e implica el acto de arrepentimiento. Arrepentimiento es de alejarse de la lealtad al pecado. Este es el entendimiento del Antiguo Testamento. Y de cambiar la opinión acerca de su lealtad a su pecado. Este es del Nuevo Testamento. Jesús predicó en Marcos 1:15, arrepiéntese y crean en el Evangelio. Esta responsabilidad humana, deben de ser convertidos. Tenemos la doctrina de la regeneración. Regeneración enseña que el abrir de la mente y el corazón para creer el Evangelio es el cambio en tu espíritu que te da fe salvadora y trae el perdido a Cristo. Jesús tenía una frase para esto, nacer de nuevo. En Juan 3 dejó claro que nacer de nuevo es obra únicamente del Espíritu Santo. No es algo que una persona puede hacer o decidir por sí mismo. Nunca tendremos un llamado al altar nunca tendremos un llamado cuando digo, vengan para ser nacido de nuevo. Esta es una obra del Espíritu. Esto no es algo que se deciden ustedes. Jesús dice que es como el viento. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17 que todos los que están en Cristo son nuevas criaturas. Y no puede convertirse a una vieja creación, como tampoco una mariposa puede volver a convertirse en oruga. Y quiero hablar de esto. La regeneración revela que nacer de nuevo debe de pasar antes de que una persona tiene una habilidad para creer o ejercer fe salvadora. Pablo no pudo ser más claro cuando escribió Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y si alguien dice que tú intelectualmente decides venir a Dios y luego eres regenerado, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Pablo nos dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no las puede comprender, porque no pueden discernir espiritualmente. Y la doctrina de la unión con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo dice que ser un cristiano es infinitivamente más que un concepto de estar cerca a Jesús o tener una relación con Jesús. La unión con Cristo dice que el cristiano está en Cristo, está siendo identificado con Cristo en toda la salvación. Pablo escribió en Gálatas 2:20 que fue crucificado con Cristo y por eso él ya no vive, sino que Cristo vive en él. Estamos en Cristo en todo aspecto de la salvación. Morimos con él, resucitamos con él, somos glorificados con él, somos coherederos del cielo con él. Es la unión con Cristo lo que le da a Pablo la confianza de decir en Romanos 8:38, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni el presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor, porque no puede ser deshecho. Tenemos la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación dice que debido al pago perfecto de Cristo en la cruz, el cristiano se le atribuye la justicia de Dios, la justicia de Cristo mismo. La justicia imputada o acreditada de Dios ahora es dada a nosotros para que Dios nunca jamás nos mire como culpable de nuestros pecados. Jeremías 3:23-6 habla de un día futuro cuando solo los justificados vivirán en Israel y el Mesías Jesús tendrá un apodo, Yahweh nuestra justicia. Pablo escribió en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él.
La justificación es una sentencia judicial única de que, basado en el sacrificio sustituto de Cristo a favor de usted, Romanos 8:1 dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y fines de Romanos 8 dice: ¿quién le traerá una carga contra los elegidos? Es imposible. La doctrina de santificación. La doctrina de santificación, que significa simplemente ser apartado, y encuentra su expresión en 3 partes. La santificación posicional. Posicional enseña que el creyente en Cristo es completamente justificado en el tribunal del cielo. La santificación posicional puede equiparse a la justificación. Hebreos 10:10 habla de nuestra santificación en el sentido pasado. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Pero también tenemos la santificación progresiva. Esto enseña que en esta vida terrenal, el cristiano debe de ser conformado continuamente a la imagen de Cristo. Estamos venciendo el pecado, caminando con mayor obediencia al Señor. Pablo enseñó en 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. Y luego santificación perfecta. Santificación perfecta enseña que la consumación última de tu salvación es tu perfección actual en justicia en tu muerte o en el regreso de Cristo. Juan escribió en 1 Juan 3:2 que actualmente somos hijos de Dios, santificación posicional, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que en cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Esta es santificación perfecta. Y la doctrina de la preservación y la perseverancia. Preservación y perseverancia. Y quiero unir estas dos porque son 2 caras de la misma moneda. No puedes tener una sin la otra. La preservación de los santos es la obra de Dios para mantener asegurada la salvación de los elegidos. La perseverancia es el deber del cristiano para continuar caminar con Dios, que es una obligación muy real, y sin embargo el creyente regenerado siempre perseverará por el poder de Dios. Entonces, ¿qué tal la preservación? 1 Pedro 1:5 dice que el cristiano está siendo protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Jesús prometió en Juan 10:29 que nadie puede arrebatar a un creyente de su mano. Pero ¿qué tal la perseverancia? El Nuevo Testamento es muy claro que el cristiano debe perseverar. Pedro escribió en 2 Pedro 1:10 que sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección. Pablo le dijo a los filipenses que ocúpense en su salvación que en temor y temblor. Filipenses 2:12. Apocalipsis 14:12. Aquí es la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la doctrina de la glorificación. Esta doctrina enseña la certeza absoluta de que la culminación de la salvación en Cristo es glorificación final. Esta es perfección completa, inmortalidad, a la semejanza de Cristo en cuerpos eternos resucitados. ¿Piensas que amas a la iglesia ahorita? Espera hasta que veas la iglesia glorificada. Pablo garantiza la glorificación en Romanos 8:30. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Es seguro. Jesús oró a su Padre en Juan 17:22 acerca de todos los que creyeran en Él. La gloria que me diste les he dado. Ya es algo que ha terminado. Hay una historia de conversión que ilustra casi todas las doctrinas de la gracia en un episodio. En el año 1587, un joven predicador en Escocia comenzó a dejar su huella en el panorama espiritual. Se llamaba Robert Bruce.
segundo hijo del barón Bruce Dair, descendiente de los Bruce reales de Escocia, y se convirtió en los predicadores más exitosos de este tiempo en esta área. Fue entrenado como abogado, entonces hablaba muy bien y formaba sus puntos lógicamente y con pruebas. Fue convenciente en su predicación y se convirtió en un líder muy influyente en su iglesia. Pero lo que es inusual de Robert Bruce, que el día de su salvación y su llamado al ministerio ocurrieron al mismo tiempo. Conocía el evangelio porque creció en la iglesia, pero en el 1581 fue confrontado por su propio pecado. Y dice el historiador William Blakey, habla de este relato. Dice: una noche terrible en Erith en 1581 agradó a Dios herir su conciencia y poner todos sus pecados ante él, de modo de que no se omitiera ninguna circunstancia de tiempo, lugar o expresión. Escuchó al diablo acusándolo. No siempre era cierto, pero todo lo que le decía que era cierto encontraba un eco en su conciencia, de modo que era presionado como si fuera al infierno más bajo. Bruce dijo: siempre en la medida en que él decía la verdad, confesé, restauré a Dios en su gloria y clamé por la misericordia de Dios por los méritos de Cristo. Sí, apelé incluso a su misericordia adquirida para mí por la sangre, muerte y pasión de Cristo. Convirtió la misericordia sin fondos de Dios en el tribunal de misericordia, y él contuvo estas furias y estos gritos de mi conciencia justa acusadora, y me permitió levantarme por la mañana. La doctrina, aquí miramos las doctrinas, la doctrina de la gracia. A Dios le agradó herir su conciencia. La doctrina de expiación, su misericordia adquirida por mi sangre, la muerte y pasión de Cristo. De la conversión confesé, devolví a Dios su gloria. Regeneración, contuvo estas furias y estos gritos de mi conciencia justa acusadora y me permitió levantarme por la mañana. La doctrina de justificación, Bruce recibió misericordia en el tribunal de la misericordia. Todas las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia son tan bellas que quiero tomar más tiempo para destacar 4 doctrinas. Primeramente, expiación. Este es el centro del Evangelio y quiero tomar tiempo en esto. El predicador puritano John Owen escribió extensivamente sobre la expiación de Cristo, más famoso en su obra de 1647, La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Y él estaba escribiendo sobre era una defensa de expiación limitada. Estaba hablando contra falacias, y la primera falacia podría llamarse el padre poco dispuesto. Esto dice que el padre estaba enojado con el pecador y nada más, que solamente buscaba nuestra destrucción. Pero Owen argumentó que la Trinidad debe de tener una voluntad unida. Owen escribió: el agente y autor principal de esta gran obra de nuestra redención es toda la bendita Trinidad, porque todas las obras que exteriormente son de la deidad son indivisas y pertenecen por igual a cada persona. La segunda falacia podría llamarse el Hijo dispuesto, que dice que porque Dios el Padre estaba poco dispuesto a salvar, el Hijo de Dios aparece aparentemente de la nada con la voluntad de rescatarnos y persuade a nuestro Padre de no estar enojado. Y quizás no han escuchado esto, y esto es muy bueno que no han escuchado esto. Owen apeló a Juan 10, 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hay una unidad. La tercera falacia, muy popular hoy en día, es la falacia de el hijo abusado. La falacia del hijo abusado dice que la muerte de Cristo representa a Cristo como víctima del Padre. Dice un teólogo: como un niño abusado, atrapado en la violencia de su padre, el padre descarga su ira sobre este niño desafortunado y vulnerable. Y puede ser tentador sentirse
preocupado por la aparente injusticia del sacrificio de Cristo. Pero Owen afirmó que la clave es unión en Cristo. Hablamos de eso hace poco. Que la expiación no trata simplemente a Cristo y a ti como dos individuos completamente separados, pero cuando murió Cristo, tú muriste. Cuando resucitó Cristo, tú resucitaste. 2 Corintios 5, 14, 15 dice que desde que Cristo murió, todos los que confían en Él han muerto, para que los que viven ya no vivan para sí. No es simplemente que Cristo murió por ti, pero tú muriste con Él. Y hablo de esto porque Owens trató eficazmente el alcance de la expiación, y oro que entiendan esto, porque él enseñaba expiación limitada, en el sentido que la cruz de Cristo es para todos los que ejercen una fe salvadora en Cristo. Pero la expiación eficaz tiene una connotación más positiva. Para Owen, su atención era de exaltar la obra de Cristo, enfatizarlo como poderoso y eficaz. Y él escribió: lo que el Padre y el Hijo se propusieron lograr y hacia todos aquellos por quienes Cristo murió mediante la muerte, que con toda seguridad se efectúa. Pero el Padre y su Hijo pretendían, mediante la muerte de Cristo, redimir, purgar, santificar, purificar, librar de la muerte a Satanás, la maldición de la ley, abandonar todo pecado, hacer justicia en Cristo, acercar a Dios todos aquellos por quienes murió. Si dicen Cristo murió por todos, escuchen cuidadosamente que la cruz de Cristo es solamente potencialmente eficaz, porque teóricamente todos pueden rechazar a Cristo. La cruz de Cristo no es solamente potencialmente eficaz, es actualmente eficaz. Si Cristo murió, entendiendo a salvar a todos los individuos sin excepción, esta es la posición armenia. Esto limita el poder de la expiación. ¿Por qué? Si Cristo murió para salvar a millones y millones y millones de personas que nunca serán salvos, entonces la cruz es por definición ineficaz. Pero si Cristo murió y efectuó la salvación de cada persona elegida, entonces la cruz tiene efectividad de 100%. Ni una sola persona por quien Cristo murió perecerá. Nada de la cruz falla. Logra exactamente lo que el Señor quiere lograr. Quiero destacar otra doctrina. Esta es la de conversión o arrepentimiento. John Knox, el reformador escocés, conocido por su apasionado predicación, era defensor de la verdadera iglesia y de gracia, pero como todos pastores tenía un lado tierno menos visto, y eso podemos mirar en sus cartas a su suegra, y revelan este lado de Knox, porque su suegra sufría de una conciencia continuamente agitada, y le escribió a Knox que seguía descubriendo y viendo pecado en su vida y no se podía alejar de él, y esto lo convencía que estaba en el camino hacia la ira de Dios. Pero si le preguntaban a cualquier persona que conoce a su suegra, era la persona más inocente que conocían. Y John la animó con sus cartas de seguridad. En particular explicó que la gracia de Dios había quitado de ella la mancha del pecado y que nunca experimentará la ira de Dios porque sucedió la justicia. Y explicó también que era una señal de gracia, que odiaba a su pecado. Decía porque ella debería deleitarse en el disfrute consciente del favor de Dios, porque claramente había cambiado su mente sobre su pecado, odiaba a su pecado, y dijo, eso significa que eres cristiana. Esa es la conversión. Quiero hablar de justificación. El obispo Hugh Latimer, defensor de las doctrinas de la gracia en los primeros días de la Gran Reforma, frente a la herejía de la Iglesia Católica Romana, que enseñaba que la justificación
es un proceso que dura toda la vida y que es favorecido por muchas buenas obras. Latimer defendió la justificación con entusiasmo y vigor, y estas son unas de sus defensas. Dice, por la pasión de Cristo que sufrió, mereció que todos los que creen en Él sean justificados por Él, como si ellos mismos nunca hubieran cometido pecado alguno, y como si hubieran cumplido la ley hasta el extremo. Escribió, la ley misma es santa y buena, pero no podemos agarrarla, y por eso la ley nos condena, pero Cristo con su muerte nos libró de la maldición de la ley. Y luego quiero hablar de regeneración. Esto es precioso para nosotros. J.C. Ryle escribía sobre las batallas teológicas de Inglaterra del siglo XIX y notó que había un conflicto importante en la iglesia protestante de Inglaterra sobre la regeneración. La posición oficial de la iglesia de Inglaterra era que cualquier hombre, mujer o niño que ha sido bautizado recibió el Espíritu Santo en el momento del bautizo. Y los teólogos hablan este punto de vista, lo llaman regeneración bautismal y es parte de la iglesia católica romana, de ahí salió. Un problema importante con esta enseñanza es que la iglesia decide cuándo es salvo una persona, no el Espíritu Santo. Pero antes de Ryle, llegamos a Hugh Latimer, él estaba predicando contra la regeneración bautismal. Alguna vez predicó al rey Eduardo VI, dijo, Cristo dice, el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios, debe de tener una regeneración. ¿Y qué es esta regeneración? No se debe de bautizar en agua. No es ser bautizado en agua como lo exponen estos tizones. Dice, la predicación es el instrumento de Dios mediante el cual Él obra la fe en nuestros corazones. Nuestro Salvador le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y podemos hablar de Jesús me ama, esto lo sé porque me dice la Biblia, pero ¿qué tanto te amó Jesús? ¿Cómo se demuestra el amor de Cristo en la salvación? Quiero tomar un tiempo hablando de esto. Jonathan Edwards fue ministro en Northampton, Massachusetts, durante el siglo XVIII, durante el tiempo del Gran Despertar. Fue un defensor de guardar la cena del Señor de los no miembros de la iglesia y fue removido de su propio pastoreo por 23 años. Si tienen tiempo, lean su último sermón a su última iglesia. El punto de su sermón es, los voy a ver ante el tribunal de Dios y vamos a ver quién fue correcto y quién fue incorrecto. Cuando fue removido, entró a escribir y a teología y se fue a un pueblo llamado Stockbridge y ministró a todos los que estaban allí. Y durante este tiempo fue el teólogo estadounidense más grande de todos los tiempos. Y Edward tenía una teología sobre la muerte de Cristo. Dijo que Dios era muy perfecto para sufrir. Escribió que la naturaleza divina no es capaz de sufrir porque la naturaleza divina es impasible. Esto significa, es una idea de que nada criatura creada puede causar sufrimiento a Dios. Entonces, por la perfección de Dios es necesario que Dios también se hiciera hombre. Esta tiene implicaciones masivas por cuán amorosa fue la encarnación y muerte de Cristo. El eterno Hijo de Dios, sin dejar de ser plenamente Dios, asumió otra naturaleza en la que se ocultaba su gloria. No puedo decirlo mejor que un teólogo llamado Gary Williams, que dice, ¿qué altura tenía Cristo antes de su encarnación? ¿Qué tan elevado era? ¿Cuán grande fue la manifestación de su gloria? Él era infinitivamente elevado
infinitivamente elevado, infinitivamente glorioso, al venir como hombre se inclinó desde una altura infinita. Es decir, la humillación de Cristo por el beneficio de todos los que quería salvar fue una humillación infinita debida a la altura infinita. Y esto lo hace un amor infinito. Y quiero darles 3 aplicaciones. Ahora podemos mirar a Mateo 28. Solo fue 30 minutos. Primera aplicación, la Gran Comisión. Gran Comisión. Mateo 28, versículo 18. Acercándose Jesús les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero resaltar brevemente 3 aspectos de la Gran Comisión. Primero, es el derecho divino de la Iglesia de dar testimonio de Cristo y el Evangelio. Jesús presenta su autoridad divina y total para dar este mandato, y esto es muy importante porque nos dice que ningún hombre tiene la autoridad de parar nuestro testigo a Cristo. No hay una ley que es más importante que la Gran Comisión. Esta autoridad fue dada a Cristo basada de su obra de salvar a los que tuvieran fe en Él. Entonces, primero es su derecho divino de la Iglesia de dar testimonio. Segundo, la misión de hacer discípulos. La misión es de hacer discípulos. El verbo principal no es vayan, es hagan discípulos. No es de dar apariencia de conversos. No es de gritar el Evangelio a cualquier persona que escuche enfrente de Walmart. No es incluso traigan mucha gente a la iglesia. El mandamiento principal es hagan discípulos. Esto es vida y vida. Es darle la información del Evangelio en la mente y en el corazón de los que no están convertidos en relaciones con ellos. En relación con ellos. Y esta responsabilidad recae en totalidad en la iglesia, no individuos, no a las agencias misioneras, son la iglesia que hace discípulos, que bautiza a nuevos creyentes. No puedes decidir, voy a bautizar a esta persona en mi casa. No, esto lo hace la iglesia. Es la iglesia. Una de mis héroes de fe que ha tenido una gran influencia en mi vida se llama Brad. Y Brad fue un ejecutivo en una compañía y no era una persona excitante, no era una persona particularmente con un don o algo así, o no era una persona, era muy ordinario. Pero por 2 décadas como ejecutivo, durante su tiempo de lonche, ofrecía un estudio de Biblia a todos los que escuchaban, y por los años trajo a docenas a Cristo, porque para él no era ve, haz conversos, es ve, vayan y hagan discípulos, enseñándolos. Tercero, Jesús promete su presencia permanente en los esfuerzos de la iglesia de hacer discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 10:3 que los iba a mandar como ovejas entre los lobos. Advirtió en Juan 15:20 que todos los que hacen discípulos serán perseguidos. Esta promesa de Cristo en Mateo 28:20, estaré contigo durante toda tu vida, no es una promesa general, estaré con tu vida, aunque esto sí es verdad. Esta es una promesa a la iglesia que Cristo confirmará la palabra de Dios y traerá a gente a fe salvadora, y que iba a empoderar sus esfuerzos misioneros, sea con vecino o con una nación. Y los últimos 2000 años donde el Evangelio ha sido proclamado, allí crecen las iglesias cada vez. Sí, viene a grandes costos y sacrificios, pero si la iglesia local, como iglesia local, tú eres parte de la iglesia, si
si tomas en serio esta promesa de la presencia permanente de Cristo, y entonces el valor para ser proclamadores del Evangelio, aprovechas de los mismos depósitos de la audacia celestial. ¿Qué dijo Jesús? Yo creceré mi iglesia. Segunda aplicación, lo llamaremos evangelismo orgánico. Quiero que vayan a 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Pedro estaba escribiendo a iglesias que estaban sufriendo en Turquía moderna, y les dijo en capítulo 3:15, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y aquí Pedro está asumiendo que no simplemente son los cristianos quien abren conversaciones, pero los no cristianos. En la iglesia primitiva, los no cristianos estaban haciendo preguntas. En Hechos 2:37, después de escuchar el sermón de Pedro, los no cristianos preguntaron, ¿qué debemos hacer? En Hechos 8:30, Felipe le preguntó al eunuco etíope que si entendía lo que estaba leyendo y le pidió que le enseñara. En Hechos 16:30 miramos al carcelero de Filipos que pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué hace que los incrédulos hagan preguntas? 1 Pedro 3:9 nos ayuda. 1 de Pedro 1:3-9. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, se halla que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a que ahora no ven, pero creen en él, se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Y quiero darles 4 factores que hacen que los no creyentes hagan preguntas. Primero es la esperanza, nuestra esperanza viva. Versículo 1, ¿cuál es nuestra esperanza viva? Porque hemos nacido de nuevo, somos herederos de una herencia incorruptible, de una eternidad con Dios. En segundo lugar es nuestro poder. Nuestro poder es el poder de Dios. Este es el medio por el cual nuestra salvación es perfectamente protegida. Es el poder de Dios que deja que caminemos por una vida llena de dolor y sufrimiento y miseria con una sonrisa, porque ya viene el cielo. Ese es el poder. Tercer lugar que hace que hagan preguntas es nuestra alegría. Versículo 6, se regocijan grandemente. Versículo 8, a quien sin haber visto, este gozo está en medio de la persecución y pruebas. Y el cuarto factor es nuestro amor por Cristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman. Creo que es una pregunta razonable de un no creyente a un creyente. ¿Cómo que nunca has visto a Jesucristo, pero tienes tu vida alrededor de Él? ¿Por qué? Porque lo amo. ¿Por qué lo amas? Esa es la pregunta. Y luego contestas la pregunta. Estas son las preguntas que trae a Pedro a amonestarnos en el próximo capítulo 2, versículo 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Que demuestren una vida que demuestre esperanza, amor. Y lo más que he durado en el ministerio del Evangelio,
Soy menos fanático de previamente empaquetadas presentaciones resumidas del Evangelio. Pero quiero hacer esto claro. Hay muchas declaraciones del Evangelio en el Nuevo Testamento. Y podemos hablar de Juan 4, que Jesús es el agua viviente de la salvación. Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, justicia de Dios ha sido manifestada. O de la tierna invitación de Cristo en Mateo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Podemos continuar con proclamaciones épicas de verdad del Evangelio. Romanos 10, 9, 10, 1 Corintios 15, 3 a 4, Juan 20, 31 a 32, Romanos 5, 6, 11. Presentan el Evangelio, pero ninguno de esos pasajes épicos presenta una presentación de 3 minutos preempaquetada. El patrón en las escrituras es el evangelismo orgánico, conversaciones, estudios bíblicos, traer incrédulos a la iglesia, ser un testigo consistente en su lugar de trabajo y haciendo discípulos. La iglesia, el evangelio no puede ser reducida a mitad de un papel, porque no podemos hacer discípulos con la mitad de un papel. La iglesia de Tesalónica no tenía presentaciones de evangelio empaquetadas. Todos eran jóvenes y eran creyentes nuevos. Sin embargo, Pablo los proclama la iglesia evangelizadora más grande que jamás había visto. ¿Por qué? Porque no tenían un programa preempaquetado. Más bien demostraban esperanza, poder, gozo y amor. Y Pablo los ensalzó por difundir el evangelio por todo el mundo romano. Tercera aplicación. Esta le llamo la súplica del evangelio. La súplica del evangelio. Pablo le dijo a Timoteo que como predicador debe de hacer la obra de un evangelista. 2 Timoteo 4:5. Por tanto, el predicador como el congregante hay lugar para la súplica del evangelio, para rogar a su ser querido que considere a Cristo. Los evangelistas mayores del mundo son los cristianos que se están muriendo porque ya no tienen miedo de los hombres. Te van a decir sobre Cristo. Visité con muchos miembros de Grace Bible Church en sus últimos días, y de eso quieren hablar. Quiero compartir el evangelio con todos los que están aquí, todos los que entran, y les hablo a las enfermeras para que digan, para hablarles sobre Cristo. Columba, el misionero irlandés, en el siglo VI, fue intenso en su predicación del evangelio. Proclamaba el evangelio a multitudes de pictos, un pueblo pagano conocido por sus marcas religiosas y tatuajes, y a menudo lloraba por aquellos que no lloraban por sí mismos. Su anhelo era de someter a los pecadores empedernidos, arrestar al criminal al borde del abismo, apaciguar, suavizar y cambiar esas almas salvajes, pero sencillas y directas a quienes Dios le había dado para someter. Hay un escocés por nombre de David Ferguson. Se salvó a una edad temprana y se convirtió en un hacedor de guantes. No fue a la escuela, no sabía leer, pero fue convencido al llamado del ministerio. Y regresó a la escuela para aprender las escrituras, y Dios lo convirtió en un predicador poderoso y también un gran humorista, conocido por burlarse gentilmente a los que no venían a fe en Cristo. Le rogaba, pero lo hacían en una forma humorosa. Ministró toda su vida en Dunfermline, en la costa sureste de Escocia. Y en este tiempo, el rey James, que sería conocido como el que pidió el King James, la versión de King James de la Biblia, y él no era cristiano, pero al rey le gustaba
platicar con Ferguson, le gustaba su humor, entonces siempre visitaba a David Ferguson, y una vez cuando el rey estaba en vacaciones, donde se estaba quedando, hubo un temblor, pero pareció que solamente era esa casa, nada más experimentó el temblor. Entonces King James fue asustado por eso y le pidió a Ferguson más tarde que por qué solo su casa fue sacudida, y Ferguson le dijo: Señor, ¿por qué el diablo no debería mecer sus propios bebés? Y continuó pidiéndole que conociera a Cristo, que tú eres uno de los bebés del diablo, por eso te está meciendo. En el primer mensaje les hablé de John Elias, que fue un eficaz predicador del Evangelio en Gales a finales del siglo XVIII. Y como parte del movimiento metodista calvinista, viajaba a muchos lugares y tenía una buena audiencia regularmente en Londres y Liverpool. Una tarde, en Liverpool, el 19 de diciembre de 1809, Elías estaba predicando sobre Efesios 2:12, que dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y dijeron testigos que las palabras de Elías iban juntas, y mucha gente escribieron lo que dijo después de esto, y dijo: oh miseria de la condición de aquellos hombres que están sin Cristo. Ninguna lengua podrá jamás decirlo, y ninguna mente finita puede sondar hasta la eternidad la milésima parte de la miseria de los hombres sin Cristo, desnudos sin bata, enfermos sin médico, hambrientos sin tener el pan de la vida, sucios sin fuente, culpables sin justicia, perdidos sin Salvador. Y luego Elías lloró en su propia Biblia, y todos estaban llorando juntos. Y luego se levantó y dijo: bendito sea Dios, Cristo está disponible esta noche para aquellos que hasta ahora han estado sin Él. Deben de suplicar el Evangelio. No importa lo que diga la gente. No importa lo que diga la gente. Deja que te burlen hasta el punto de que se conviertan. Quiero volver a una de las doctrinas de gracia. Esta es la doctrina de regeneración. Y esta es preciosa, porque este es el momento que miraste la verdad, el momento que pudiste creer. Es una componente clave del Evangelio, porque pone toda la gloria y todo el honor, todo el crédito solamente con Dios y nada con nosotros. Quiero regresar a nuestro amigo de Spurgeon, Archibald Brown. Fue salvo por la fidelidad de Annie Begg y Arthur Blackwood al cuestionar su estado espiritual. Qué gran pregunta: ¿eres cristiano? Y fue entrenado por el ministerio del Evangelio bajo Spurgeon, y se casó con Annie Begg y estaba pastoreando una iglesia pequeña en Bromley. Cuando tenía 22 años fue llamado a pastorear Stepney Green Tabernacle al extremo este de Londres. Era un edificio grande, era capacidad de 800 personas, pero solo quedaban unas pocas docenas de miembros fieles. En la iglesia había una tradición de un sermón vespertino dominical dirigido a los hombres jóvenes. Entonces la iglesia estaba llamando a todos los jóvenes, a los varones, a venir a este servicio, a este sermón. Y el primero pasó solamente 6 semanas después de que Archibald llegó a la iglesia, y dijo algo y pasó algo que lo impactó. Estaban en el sótano de la iglesia, y Brown dice: una gran tempestad de oraciones se levantó hacia Dios. Esos momentos en que todos parecíamos inclinados ante el trono, cuando todos nuestros deseos se unían en uno, y un gran grito, podría decir agonizante, se levantó de la multitud: Señor, en el santuario de lo alto, salva las almas esta noche. ¿Y cuál fue el resultado?
No hemos olvidado cómo Dios marchó entre nosotros. Brown predicó el relato de Jesús resucitando a un joven de entre los muertos, que dice: joven, a ti te digo, levántate. Y lo que es interesante del recuerdo de Brown, predicó el mismo texto y no pasó nada, no hubo una respuesta. Pero en esta ocasión les dijo a los hombres: jóvenes, a ti te digo, levántate. Y 70 jóvenes llegaron a fe en Cristo. El tamaño de la iglesia se duplicó en esta noche. Y Brown escribió la lección que había aprendido. No son los medios utilizados, sino la bendición del Señor sobre ellos. El maestro puede enseñar a Jesús ya él solo, y eso con lágrimas, pero a menos que el divino maestro de ambos ponga sus manos sobre los ciegos, ningún milagro de gracia se efectuará. Esta es la regeneración. Para nosotros como iglesia, mi oración es que creamos en el poder de generación, que creemos en el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es el poder de Dios hacia la salvación, y continuamos de orar por los perdidos, que somos proclamadores del Evangelio a los perdidos, y que seamos detallados y exactos y demuéstrenos verdad, y que no háganos hacedores de conversos, sino de hacedores de discípulos. Hagámoslo junto. Nuestro Padre, te damos gracias por tu Evangelio. Por cada persona aquí que conoce a Cristo, hubo un momento en tiempo ordenado antes de la fundación del mundo, en el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios cambió nuestros corazones para abrir nuestros ojos para mirar nuestro Salvador glorioso y confesar nuestro pecado y mirar la suciedad de nuestra rebelión, y nos dio fe para creer y clamar pidiendo misericordia. Pedimos que mientras creemos el Evangelio bíblico y la enfatizamos en nuestros servicios y en nuestros estudios de Biblia, en ministerio de mujeres y ministerios de hombres, en cualquier retiro, en ministerios de estudiantes y de niños, en cada ministerio, que piénsenos de esto y lo contemplen, y nos deleitamos en el Evangelio. Oramos que traigas almas a nosotros. Oramos para que traigas a muchos más para que sean salvos y sean bautizados, y que llenes a esta iglesia con más creyentes nuevos, porque creemos el Evangelio. Y el Señor Jesús mandó: arrepiéntate y cree el Evangelio. Oramos que nos ayudes a hacer eso por tu poder y para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.